Si usted es un hombre que ya pasó los 65 años, quiero que se detenga un instante y me escuche con total atención. Hay temas de los que casi nadie se atreve a hablar, ni siquiera con su médico de confianza, y, sin embargo, esos silencios pueden marcar la diferencia entre envejecer con salud o hacerlo con miedo. Hace apenas unos días, un paciente llamado Mateo, de 70 años, entró a mi consultorio. Se notaba inquieto, caminó por la sala de espera más de 20 minutos antes de decidirse a entrar. Cuando finalmente se sentó frente a mí, sus manos temblaban y con voz baja me confesó: «Doctora, necesito preguntarle algo, pero me da mucha vergüenza». En ese momento supe que la pregunta que venía era la misma que cientos de hombres han guardado en silencio durante décadas. Una duda que parece prohibida, pero que en realidad es vital para su bienestar. Permítame presentarme. Soy la doctora Elena Montoya, especialista en salud masculina, y llevo más de 12 años acompañando a hombres en esta etapa de su vida. Después de miles de consultas, he aprendido algo fundamental: el silencio puede ser tan dañino como la enfermedad misma. Hoy quiero romper ese silencio. Voy a hablarles sin tabúes, sin rodeos, como si estuviéramos a solas en mi consultorio. Porque lo que voy a revelarles sobre la sexualidad y su próstata podría transformar por completo la forma en que entiende su propio cuerpo. Y lo más sorprendente es que la respuesta a una de las preguntas más incómodas de la vida adulta podría estar en algo tan simple, tan natural, que quizás lo ha practicado en silencio toda su vida. Mateo me miraba con los ojos cargados de dudas, y yo sabía que había llegado el momento de contarle, y de contarle también a usted, una verdad que la ciencia ya demostró, pero que la sociedad todavía esconde. Así que le pido que se quede conmigo hasta el final. Lo que descubrirá hoy no es solo información médica, puede ser la clave para vivir los próximos años con más confianza, más salud y menos miedo. Cuando hablamos de salud masculina después de los 65 años, no nos referimos solo al placer ni a la intimidad. Estamos hablando de calidad de vida y supervivencia. Y aquí es donde empieza lo interesante. Quiero que imagine su cuerpo como una máquina extraordinaria que ha trabajado sin descanso por más de 6 décadas. Como cualquier mecanismo de precisión, necesita mantenimiento regular. El problema es que uno de los mantenimientos más importantes casi nunca se menciona: el cuidado de su salud sexual. Uno de mis pacientes, Sebastián, me lo explicó de una manera tan sencilla que nunca lo olvidé. Me dijo: «Doctora, mi cuerpo es como un auto clásico. Si no lo enciendes de vez en cuando, se oxida por dentro». Y tenía toda la razón. Ese comentario, que parecía casi un chiste, escondía una verdad científica. Hace algunos años, investigadores de la Universidad de Harvard realizaron un estudio impresionante. Siguieron a más de 30.000 hombres durante casi 2 décadas. Los resultados fueron claros y contundentes: aquellos que mantenían una actividad sexual constante, incluyendo la masturbación, tenían hasta un 33% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Piénselo un momento, 1/3 menos de riesgo. Eso no es una diferencia menor, es la diferencia entre vivir con miedo a enfermar o vivir con confianza en su propio cuerpo. Cuando compartí estos datos con Sebastián, se quedó en silencio por unos segundos, como si de repente hubiera entendido que aquello que siempre consideró tabú podría ser en realidad una herramienta poderosa para proteger su salud. Y créame, lo que le voy a contar a continuación lo dejará aún más sorprendido. Porque no se trata solo de estadísticas o estudios, sino de cómo funciona su cuerpo por dentro, y de por qué ciertos hábitos pueden marcar la diferencia entre una vejez con vitalidad o una vida llena de complicaciones. Mientras compartía estos hallazgos con algunos de mis pacientes, Martín, de 68 años, me interrumpió con cara de preocupación. «Doctora, yo siempre creí que eso era malo para la próstata, que podía traer problemas». Y ahí está la raíz del problema. Durante generaciones, muchos hombres crecieron escuchando mitos heredados de la cultura o de la religión.
creencias que pintaban la masturbación como dañina o vergonzosa. La realidad es que la ciencia moderna ha demostrado exactamente lo contrario. Le expliqué a Martín que, cada vez que un hombre eyacula, su próstata realiza una especie de lavado interno. Es como abrir una tubería y dejar que circule agua limpia, todo se mantiene en movimiento, se eliminan los sedimentos y se evita que se acumulen sustancias que, con el tiempo, podrían volverse dañinas. Si no se utiliza nunca esa tubería, los fluidos pueden estancarse. Esa acumulación aumenta la posibilidad de inflamación, molestias e incluso el riesgo de cambios celulares peligrosos. Recuerdo perfectamente la cara de Martín al escucharme, sus cejas, antes fruncidas por la duda, se relajaron, y en sus ojos apareció una chispa de alivio mezclada con sorpresa. Entonces, ¿no solo no es malo, sino que en realidad me protege? Me preguntó incrédulo. Le respondí con firmeza, lo malo no es escuchar a su cuerpo. Lo malo es ignorarlo. Esa conversación fue el punto de partida. Porque la verdadera pregunta que todos quieren hacer, pero pocos se atreven, no es si es malo o bueno. La pregunta clave es, ¿qué beneficios concretos puede aportar a su salud? Y créame, no se trata de un solo beneficio. Existen al menos 10 efectos positivos, comprobados científicamente, que transforman la manera en que los hombres envejecen. Lo que voy a compartirle a continuación no es teoría, son hechos respaldados por décadas de estudios, sobre todo, por la experiencia de hombres reales que, como Martín, pasaron de la vergüenza a la tranquilidad de cuidarse sin miedo. Beneficio 1. El primer beneficio, y quizá uno de los más ignorados, tiene que ver con la salud de su órgano más íntimo, el pene. Sé que puede sonar extraño o incluso incómodo, pero déjeme explicarlo con una metáfora sencilla. Imagine que su cuerpo es como un jardín. Si no riega las plantas con frecuencia, las hojas comienzan a marchitarse, los tallos se debilitan y el terreno pierde vida. Lo mismo ocurre con el tejido eréctil. Cada vez que se produce una erección, la sangre cargada de oxígeno fluye con fuerza hacia los cuerpos cavernosos. Ese torrente no solo llena de nutrientes los tejidos, sino que actúa como un baño interno de vitalidad, manteniendo las fibras flexibles, sensibles y saludables. Cuando esa irrigación no ocurre de manera regular, los tejidos empiezan a endurecerse, pierden elasticidad y, con el tiempo, la función eréctil se deteriora. Es como un terreno seco que, poco a poco, deja de ser fértil. Muchos hombres no lo saben, pero mantener actividad sexual, ya sea con pareja o en solitario, es una forma natural de preservar la funcionalidad del pene. No se trata de un capricho ni de un tabú, es fisiología pura. Recuerdo a un paciente que, tras entender este mecanismo, me dijo sorprendido, doctora, nunca lo había pensado así, es como darle mantenimiento a mi propio cuerpo. Y tenía toda la razón. Porque cuidar la salud íntima no es un lujo, es una necesidad que repercute directamente en la calidad de vida. Y lo más interesante es que este es solo el primer beneficio. Lo que viene a continuación lo sorprenderá aún más, porque hablamos de una protección directa contra una de las enfermedades que más preocupan a los hombres después de los 60, el cáncer de próstata. Beneficio 2. El segundo beneficio es, sin duda, uno de los más impactantes, la protección de su próstata. Durante décadas nos hicieron creer que la masturbación o la eyaculación frecuente eran dañinas. La realidad es que la ciencia nos demuestra exactamente lo contrario. En la Universidad de Harvard se realizó un estudio histórico en el que siguieron a más de 30.000 hombres entre los 40 y los 80 años durante casi 2 décadas. El resultado. Aquellos que eyaculaban 21 veces o más al mes tenían hasta un 33% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes lo hacían solo entre 4 y 7 veces. Piénselo, 21 veces equivale a unas 5 veces por semana. Y lo más importante, no importaba cómo se lograba la eyaculación. Con pareja, a solas, de día o de noche,
El efecto protector era el mismo. La clave estaba en el acto fisiológico de eyacular, no en las circunstancias que lo rodeaban. Cuando compartí esta información con Sebastián, se quedó pensativo, mirando al suelo. Finalmente me preguntó con voz quebrada, «Doctora, ¿entonces todos esos años que me reprimí por vergüenza pudieron haberme hecho daño?» Y mi respuesta fue clara, «Sí, Sebastián. El silencio y la vergüenza a veces son más peligrosos que la enfermedad misma. Lo importante es que ahora tiene la información correcta para cuidarse. El mecanismo es simple pero poderoso. La eyaculación ayuda a limpiar los conductos prostáticos, eliminando toxinas y posibles carcinógenos que, de otra manera, podrían acumularse y dañar las células. Es como abrir la llave de agua en una tubería, el flujo constante impide que se acumulen sedimentos. Sebastián levantó la mirada, y en su rostro apareció una mezcla de alivio y curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que hablar de estos temas no era motivo de vergüenza, sino de prevención y de esperanza. Y aquí viene lo mejor, lo que descubrió Sebastián no es un caso aislado. Los estudios y la experiencia clínica demuestran que este hábito natural puede ser una herramienta silenciosa pero poderosa para proteger la próstata. Pero esto es apenas el comienzo. Porque el tercer beneficio no solo mejora la salud íntima, sino que impacta directamente en algo que condiciona la calidad de vida de cualquier hombre, la fuerza de su suelo pélvico. Beneficio 3. El tercer beneficio suele sorprender a casi todos mis pacientes. Fortalece el suelo pélvico, un grupo de músculos invisibles pero esenciales para la calidad de vida. Estos músculos sostienen la vejiga, el recto y gran parte de los órganos internos. Son responsables del control de la orina, del tránsito intestinal y también de la respuesta sexual. Cada vez que ocurre un orgasmo, esos músculos se contraen de manera rítmica y poderosa, como si fueran un gimnasio interno al que su cuerpo asiste sin darse cuenta. En otras palabras, cada eyaculación funciona como una sesión de ejercicios de Kegel naturales. Un entrenamiento placentero y, al mismo tiempo, profundamente útil. Recuerdo el caso de Alejandro, de 72 años. Después de una operación de próstata, comenzó a sufrir de lo que llamamos goteo postmiccional, esas molestas gotitas de orina que manchaban su ropa interior incluso después de haber ido al baño. Esa incomodidad lo llevó a evitar reuniones sociales, salidas con amigos e incluso viajes, por miedo a un accidente. Cuando Alejandro retomó una actividad sexual más regular, combinada con algunos ejercicios específicos, los cambios fueron asombrosos. Apenas 2 meses después volvió a mi consulta con una sonrisa enorme y me dijo, «Doctora, ya no necesito las toallas protectoras. Recuperé el control, y también mi confianza». Su vida cambió por completo. Dejó de esconderse, volvió a salir con sus amigos y me confesó que, más allá de la salud física, había recuperado su autoestima. Este ejemplo refleja lo que la ciencia confirma: los orgasmos regulares no solo producen placer, también refuerzan los músculos que sostienen su salud cotidiana. Es un entrenamiento silencioso que protege algo tan valioso como su autonomía. Y lo más increíble es que este beneficio no se queda ahí. Porque el cuarto beneficio va mucho más allá del ámbito íntimo, tiene que ver con su corazón, su presión arterial y su capacidad de manejar el estrés. Beneficio 4. El cuarto beneficio es uno de los más fascinantes porque va más allá de la salud íntima. La masturbación y la actividad sexual regular actúan como un calmante natural para el corazón y la presión arterial. Y no hablo de metáforas, hablo de bioquímica pura. Cada vez que ocurre un orgasmo, el cuerpo reduce de manera drástica los niveles de cortisol, la llamada hormona del estrés. Ese cortisol en exceso es el que inflama las arterias, eleva la presión sanguínea y mantiene al organismo en un estado de alerta constante, casi como si estuviera preparado para una guerra que nunca llega. Cuando el cortisol baja, el corazón respira, las arterias se relajan y el cuerpo entra en un estado de equilibrio. Es como apagar una alarma que llevaba demasiado tiempo sonando. Uno de mis pacientes, Sebastián,
me lo explicó con una honestidad que me conmovió. Su esposa había fallecido 3 años antes, y desde entonces el estrés lo estaba consumiendo. Doctora, no podía dormir. Mi presión estaba siempre por las nubes. Los medicamentos ayudaban un poco, pero yo sentía que me estaba apagando. Al principio, la vergüenza lo había detenido de retomar su vida íntima, incluso en soledad. Pero cuando finalmente se dio permiso, los cambios fueron notables, su presión comenzó a estabilizarse, dormía con mayor facilidad y, poco a poco, volvió a sentirse dueño de su cuerpo. Un día me dijo con una sonrisa tranquila, siento que, al cuidarme así, también estoy honrando la memoria de mi esposa. Esa frase quedó grabada en mí, porque resume perfectamente lo que quiero transmitir, no se trata solo de sexo, nunca lo fue. Se trata de salud integral, de dignidad, de la posibilidad de envejecer con calma y bienestar. Y si esto le parece sorprendente, espere escuchar el 5º beneficio, porque su cerebro, sí, su cerebro, se convierte en una verdadera farmacia natural capaz de producir sustancias más poderosas que muchos medicamentos. Beneficio 5. El 5º beneficio es tan poderoso que muchos de mis pacientes quedan asombrados cuando lo descubren. Con cada orgasmo, su cerebro se transforma en una farmacia natural. Durante ese instante íntimo, el cuerpo libera un cóctel de sustancias químicas que ningún laboratorio en el mundo ha logrado replicar en la misma combinación y potencia: dopamina, la molécula de la motivación y el placer, que nos impulsa a seguir adelante. Oxitocina, conocida como la hormona del abrazo, que genera conexión, paz y confianza. Endorfinas, analgésicos naturales más potentes que la morfina, capaces de reducir el dolor y elevar el ánimo. Serotonina, el antidepresivo que nuestro propio cuerpo fabrica gratis, clave para el bienestar emocional. Todo este cóctel inunda el cerebro en cuestión de segundos, creando una sensación profunda de calma y satisfacción. Es un estado de bienestar que no requiere pastillas ni recetas, solo escuchar a su propio cuerpo. Recuerdo a Martín, que después de meses de lidiar con un ánimo bajo y con la duda de si su vida ya no volvería a ser la misma, me dijo tras entender este proceso: doctora, es mejor que cualquier pastilla que me dieron para la depresión. Y tenía toda la razón. Porque más allá del placer físico, lo que ocurre en el cerebro es un recordatorio de que seguimos vivos, conectados con nosotros mismos y con nuestra capacidad de sentir alegría. Este beneficio es tan poderoso que, en muchos casos, puede ser la diferencia entre vivir en un estado de apatía constante, o recuperar la motivación para disfrutar de la vida cotidiana. Pero aún hay más. El 6º beneficio es igual de crucial porque convierte la intimidad en algo que va más allá del placer, se convierte en una herramienta de autoexploración médica que puede, literalmente, salvarle la vida. Beneficio 6. El 6º beneficio es uno que casi nadie menciona, pero que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La masturbación regular funciona como una forma de autoexploración médica. Cada vez que un hombre se toca, además de disfrutar, está realizando sin darse cuenta un chequeo de su propio cuerpo. Es un momento en el que puede notar detalles que normalmente pasarían desapercibidos. ¿Ha cambiado la sensibilidad? ¿Existe algún bulto extraño en los testículos? ¿Siente dolor durante la erección? ¿La forma o textura de los tejidos es distinta a la habitual? Hace unos meses, Diego, de 67 años, vino a mi consulta con una expresión de preocupación, pero también de alivio. Me contó que, durante uno de esos momentos íntimos, había notado un pequeño nódulo en su testículo derecho. No lo ignoró, no se quedó callado. Decidió acudir inmediatamente al consultorio. El resultado fue claro: se trataba de un tumor en una fase muy temprana. Gracias a esa detección rápida, pudimos intervenir a tiempo. Hoy Diego está completamente sano. Recuerdo sus palabras, con la voz quebrada por la emoción: doctora Elena, si hubiera seguido con la vergüenza de tocarme, quizá hoy no estaría aquí contándole esta historia. Y tenía toda la razón. Ese gesto íntimo,
que durante años había considerado un tabú, terminó siendo la herramienta que le salvó la vida. Por eso siempre digo a mis pacientes que conocerse a sí mismos no es un acto de egoísmo ni de vergüenza, es un acto de responsabilidad, de amor propio y de prevención. Ahora bien, si lo que acabamos de ver le parece impactante, espere a escuchar el séptimo beneficio, porque se trata de algo que todos los hombres mayores valoran profundamente, la capacidad de recuperar un sueño reparador, ese descanso profundo que tantas veces se pierde con los años. Beneficio 7. El séptimo beneficio de mantener una vida sexual activa, incluso en solitario, está relacionado con algo que la mayoría de hombres mayores anhela, un sueño profundo y reparador. Si usted tiene más de 65 años, probablemente conoce muy bien esta situación, se acuesta cansado, pero la mente no se apaga. Da vueltas en la cama, se levanta 2, 3 o más veces al baño. Y al amanecer, en lugar de sentirse descansado, se siente agotado. Pues bien, aquí la ciencia nos da una respuesta clara, la eyaculación es un somnífero natural. Cuando ocurre un orgasmo, el cuerpo libera una combinación de hormonas y neurotransmisores que actúan directamente sobre el sistema nervioso, prolactina, que induce una sensación de somnolencia profunda. Oxitocina, que relaja y reduce la ansiedad. Y además, disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés que mantiene la mente en alerta. Es como si el cerebro pulsara un interruptor que apaga las preocupaciones y permite entrar en un estado de descanso real. Un ejemplo claro fue Tiago, de 70 años. Me confesó que, desde hacía tiempo, sufría de insomnio crónico. Probó infusiones, medicamentos, rutinas de sueño, nada funcionaba. Hasta que decidió vencer la vergüenza y recuperar su vida íntima, aunque fuera a solas. El cambio fue tan notable que él mismo lo describió de la manera más sencilla y poderosa: Doctora Elena, descubrí mi pastilla natural para dormir. 15 minutos después de un orgasmo, me quedo profundamente dormido, y paso la noche entera sin despertarme. Ese testimonio me lo repiten muchos hombres. Porque lo cierto es que, más allá del placer, la masturbación regular es también un aliado silencioso contra el insomnio, mejorando la calidad del descanso sin necesidad de fármacos. Y si dormir mejor ya le parece un beneficio enorme, espere a escuchar el octavo beneficio, porque este va mucho más allá del cuerpo, se trata de reconciliarse con uno mismo y recuperar la conexión con su propio cuerpo. Beneficio 8. Con el paso de los años, muchos hombres empiezan a mirar su propio cuerpo con cierta desconfianza o incluso con rechazo. Las arrugas, el cabello canoso, los dolores articulares o las limitaciones físicas hacen que, poco a poco, algunos lo perciban como un enemigo en lugar de un compañero de vida. Aquí entra en juego el octavo beneficio de la masturbación consciente: recuperar la conexión con su cuerpo. No se trata solo de un acto físico, sino de un gesto de autoaceptación y amor propio. Es reconocer que, a pesar de los años, ese cuerpo sigue siendo capaz de dar placer, de generar sensaciones, de recordarle que está vivo. Uno de mis pacientes más entrañables fue Samuel, de 78 años. Un día, con lágrimas en los ojos, me dijo: Doctora Elena, por primera vez en muchos años, ya no odio mi cuerpo. He aprendido a quererlo tal y como es, con sus cicatrices, sus arrugas y sus limitaciones. Sigo sintiendo que es mi aliado, no mi enemigo. Ese momento fue profundamente conmovedor, porque entendí que más allá de la medicina y la ciencia, la salud también es cuestión de reconciliación personal. La masturbación consciente le permitió a Samuel volver a sentirse dueño de su cuerpo, agradecerle por todo lo que le había permitido vivir, y sobre todo, volver a confiar en sí mismo. Y este beneficio no es menor. Cuando un hombre logra reconciliarse con su propio cuerpo, recupera la autoestima, la seguridad y la capacidad de disfrutar plenamente de su vida, incluso en la vejez. Pero hay algo más. Beneficio 9. El noveno beneficio de la masturbación consciente está relacionado con algo que afecta a muchos hombres, aunque pocos se atreven a hablarlo abiertamente: los problemas de control en la respuesta sexual.
Algunos sufren de eyaculación precoz, otros de eyaculación retardada, y la mayoría no sabe cómo manejarlo. Esto no solo genera frustración personal, sino que también puede afectar profundamente a la relación de pareja. Aquí es donde la masturbación se convierte en un verdadero laboratorio privado. Un espacio íntimo en el que usted puede experimentar, reconocer sus ritmos, identificar qué estímulos le afectan más y, sobre todo, practicar técnicas de control. Uno de mis pacientes, Raúl, enfrentaba este problema después de muchos años de matrimonio. La falta de control estaba deteriorando su relación y él mismo se sentía inseguro y frustrado. Le propuse que practicara la técnica de parar y seguir durante sus momentos de intimidad consigo mismo. Al principio dudó, pero decidió intentarlo. Y poco a poco fue aprendiendo a identificar las señales de su propio cuerpo, a reconocer el punto de no retorno y a controlar mejor su respuesta. ¿El resultado? Transformador. Su esposa, emocionada, incluso me llamó para agradecerme: «Doctora Elena, usted salvó nuestro matrimonio». Y yo le respondí con la verdad: «No fui yo, fue Raúl, porque tuvo el valor de conocerse y trabajar en sí mismo». Este ejemplo demuestra algo fundamental: la masturbación, más allá del placer, es también una herramienta de aprendizaje y autoconocimiento. Un recurso para mejorar la intimidad compartida y fortalecer la relación de pareja. Pero todavía falta el 10º beneficio, y quizás sea el más profundo de todos: mantener vivas las vías del deseo, incluso con el paso de los años. Beneficio 10. El 10º beneficio de mantener la actividad sexual, incluso a través de la masturbación, es quizá el más profundo y significativo: preservar las rutas del deseo sexual en el cerebro. Muchos hombres creen que el deseo desaparece con la edad, como si fuera una llama que inevitablemente se apaga. Pero la ciencia demuestra lo contrario: el deseo no nace en el pene, sino en el cerebro. Son los recuerdos, las fantasías, las conexiones neuronales y emocionales las que mantienen viva esa chispa. Cuando deja de usar esos circuitos, ocurre lo mismo que con un sendero en el bosque: si nadie lo transita, la maleza lo cubre hasta desaparecer. En cambio, cuando se mantiene una vida sexual activa, ese camino se mantiene despejado, las neuronas siguen conectándose y la libido permanece encendida. Un claro ejemplo es Emiliano, de 75 años. Me dijo con una sonrisa llena de orgullo: «Doctora Elena, todavía siento ese fuego interno. No es tan fuerte como cuando tenía 20 años, pero está ahí, cálido, recordándome cada día que sigo vivo». Sus palabras son la prueba de que el deseo no desaparece con los años, solo necesita ser alimentado y ejercitado. Cada orgasmo, cada momento de intimidad, es un recordatorio de que el cuerpo y la mente siguen conectados a la vida. Este beneficio es esencial, porque cuando un hombre mantiene activo el deseo, también preserva su vitalidad, su autoestima y su energía para disfrutar de la vida. Y hasta aquí hemos visto los 10 beneficios comprobados científicamente de la masturbación en la salud masculina después de los 65 años. Pero como toda herramienta poderosa, también existen riesgos y errores que no se deben ignorar. Porque lo que puede ser beneficioso, si se hace de forma inadecuada, puede convertirse en un problema. Llegados a este punto, quizá piense: si la masturbación tiene tantos beneficios, entonces debe ser completamente inofensiva. Pero como médica debo ser clara: en salud, nada es 100% beneficioso sin posibles riesgos. Al igual que cualquier hábito, la masturbación también puede traer efectos negativos si se practica de manera inadecuada. Y esto es algo que muchos hombres no consideran. Riesgo 1. Abuso y adicción. Algunos de mis pacientes han caído en la trampa de la dependencia. Comenzaron a necesitar masturbarse varias veces al día, hasta el punto de afectar su trabajo, sus relaciones y su equilibrio emocional. Cuando un acto natural se convierte en una compulsión, deja de ser saludable. Riesgo 2. Mala práctica. No todos comprenden que el uso de técnicas, posturas o incluso objetos inadecuados puede causar daño.
He atendido casos de hombres con inflamaciones, irritaciones e incluso microlesiones en los tejidos por una práctica demasiado brusca. Riesgo 3. Ignorar señales de alerta del cuerpo. Uno de los mayores beneficios de la masturbación es que permite una autoexploración médica. Pero muchos hombres no prestan atención a síntomas como dolor durante la erección, bultos en los testículos, sangre en el semen. Ignorar estas señales puede retrasar el diagnóstico de enfermedades graves, como cáncer testicular o prostático. Riesgo 4. Impacto psicológico. Cuando la sociedad, la religión o el entorno cargan a la masturbación de tabú y vergüenza, el hombre puede experimentar culpa, ansiedad o baja autoestima. El verdadero peligro no está en el acto en sí, sino en la percepción negativa que se tiene de él. Por eso preparé un video complementario donde explico los 10 errores más comunes relacionados con la masturbación. Solo entendiendo tanto los beneficios como los riesgos, se puede transformar en una herramienta segura y saludable. Y lo más importante, la masturbación no sustituye los chequeos médicos regulares. Si tiene más de 50 años, debe realizarse el examen de PSA y acudir a revisión prostática cada año. Porque en medicina existe una verdad indiscutible: detección temprana igual a vida salvada. Después de compartirle todos estos beneficios, advertencias y reflexiones, quiero que recuerde algo fundamental: la vergüenza y el silencio han hecho más daño que la propia enfermedad. He visto cómo hombres como Mateo, Sebastián, Martín, Alejandro, Diego, Tiago, Samuel y Emiliano transformaron su vida al dejar de lado el miedo y hablar abiertamente sobre su salud íntima. Cada uno de ellos descubrió que el placer y la salud no son enemigos, sino aliados inseparables en esta etapa de la vida. Mateo recuperó la tranquilidad de saber que sus dudas no eran tabú. Sebastián mejoró su presión y volvió a dormir con paz. Martín derribó viejos mitos y recuperó la esperanza. Alejandro comprendió que vivir vale más que callar por miedo. Diego salvó su vida gracias a una detección temprana. Tiago encontró su mejor medicina natural para dormir. Samuel se reconcilió con su cuerpo después de tantos años. Emiliano mantuvo vivo el fuego interior a sus 75 años. Ellos son prueba de que cuando se toma el control, la vida cambia. Y usted también puede hacerlo. Por eso hoy le invito a dar un paso concreto: haga su cita con el urólogo. Realícese el examen de PSA si ya pasó los 50. Y, sobre todo, hable de estos temas sin vergüenza. Porque la verdadera valentía no es ignorar los problemas, sino enfrentarlos con información y decisión. Recuerde, su salud no es negociable, no es opcional, no es algo que pueda dejar para después. Es el tesoro más grande que tiene, la base de todos sus momentos, de su familia, de su felicidad. Yo soy la DRA. Elena Montoya, llevo 12 años acompañando a hombres en cada etapa de su vida, y hoy quiero dejarle este mensaje claro: el mejor doctor que tendrá en su vida es usted mismo. Depende de usted cuidarse, tomar acción y honrar el cuerpo que lo ha acompañado durante tantas décadas. No lo ignore, no lo castigue. Conózcalo, cuídelo, celébrelo. Este conocimiento que le compartí hoy puede ser el regalo más valioso que se haga a sí mismo, la llave para unos años dorados más sanos, más plenos y más felices. Así que, antes de irse, le pido 3 cosas muy simples pero poderosas: suscríbase al canal, no por mí, sino por usted, para seguir aprendiendo y cuidando su salud. Dele me gusta al video si cree que más hombres necesitan escuchar esta información. Compártalo con ese amigo, ese hermano o ese vecino que aún guarda silencio. Una conversación incómoda hoy puede salvar una vida mañana. Y por último, déjeme su opinión en los comentarios. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Le sorprendió? ¿Le alivia? ¿Le genera dudas? Aquí no está solo. Somos una comunidad, y juntos somos más fuertes. Porque cuidarse no es de cobardes, es de valientes. ¿Y usted,
aunque a veces lo dude, es mucho más fuerte de lo que cree. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvide, su mejor doctor, siempre, es usted mismo.